nombre es Román Chalbaud, soy dramaturgo, cineasta y director de teatro, cine y televisión. Nací en Mérida, Estado Mérida, el 10 de octubre de 1931 y mis padres fueron Alicia Quintero y Miguel Chalbaud. Esa familia Chalbaud era una familia muy grande, mi papá tenía 24 hermanos y parece ser que un matrimonio de Burdeos, Francia, de apellido Chalbaud, comerciantes en vinos, llegaron a Mérida a finales de ese siglo y de allí surgieron todos esos Chalbaud, que son muchísimos. Yo tuve una sola hermana, Nancy Chalbaud Quintero, que desgraciadamente murió hace varios años. En este momento vivo en San Bernardino, me mudé aquí en 1988 y vivo con mi madre, que en marzo del año que viene, estamos a comienzos de noviembre, va a cumplir 100 años. Ella fue una mujer muy aguerrida junto con mi abuela. Cuando yo tenía 1 año se divorció de mi padre y ese tipo de mujer independiente que fue la que nos crió a mi hermana y a mí, y mi abuela que vendía estampillas en el correo, y mi hermana y mi bisabuela que hacía planchas dentales. Esas 3 mujeres nos montaron a los 2 niñitos a finales de los años 30 en un autobús de la ARC y tardamos creo que 4 días y 4 noches de Mérida a Caracas. Hicimos una estancia en Barquisimeto, donde fuimos a bañarnos a un pozo y llegamos a casa de unas amigas de mi familia. Y un borracho me agarró por el pelo y me tiró al pozo. Y es una de las imágenes que conservo todavía. Bajé y subí 3 veces, pero no estaba en absoluto asustado, estaba sorprendido de ver un mundo acuático que yo no conocía en esa magnitud del tamaño de un pozo. Yo tendría 5 años quizás. Claro, a la 3.ª vez uno se queda en el fondo. Y mi madre se tiró y me sacó. Y después le cayó a golpes al borracho. Esa fue la primera anécdota que yo recuerdo de mi infancia. Yo estudié las primeras letras en Mérida con una profesora llamada Euricia Calderón. Y yo me acuerdo que a los 3 años y medio yo sabía leer y escribir. Y mi bisabuela, cuando yo me iba para las clases en la mañana, en el patiecito de la casa había un chorro con un agua pero realmente muy fría, agua de Mérida de los años, fines de los años 30. Y ella me metía la cabeza y me echaba agua fría y me daba golpes y me decía para que se le aclaren las ideas. Yo no sé si las cosas que yo tengo claras o las cosas que tengo muy confusas se deben a los golpes y el agua fría que me echaba mi bisabuela en la cabeza. Recuerdo muchísimo en Mérida también con mi prima María Cristina Chalbaud, que llegó a un Coney Island y entonces nos subimos en la cesta y de pronto quedamos allá arriba y ella le tenía mucho miedo a las taras, las taritas, y aquello estaba lleno de taritas y ella empezó a pegar gritos y aquella cesta se movía y nos asustamos muchísimo porque era un abismo lo que se veía desde allá arriba. Esa imagen también la recuerdo muchísimo, nunca la he usado en ninguna obra, pero siempre la tengo presente. Es posible que un día aparezca en una obra mía o en una película o en una obra de teatro la descripción de esa imagen. Era muy inquieto y desde pequeño me gustaba escribir y leer. Mi abuela leía mucho, cosa que me hizo mucho bien porque yo le quitaba los libros y yo los leía. Algunos no los entendía lo que querían decir. ¿Qué leía ella, por ejemplo? Ella leía Doña Bárbara, ella leía El Conde de Montecristo,
ella leía Hamlet, sorpresivamente Hamlet. Claro, yo empecé a leer Hamlet y lo dejé porque no entendía qué quería decir aquello. Pero leía mucha literatura venezolana. Antonio Arraiz, Miguel Otero Silva, Gallegos, Meneses. Después, cuando me hice amigo de Meneses en Caracas y de Sofía, que era la esposa de él, yo le contaba que yo había leído sus cosas muy joven, muy niño, porque mi abuela las leía. Entonces ese contacto con la literatura me hizo mucho bien. Yo creo que, por ejemplo, la gente de cine, yo siempre le digo que ellos deben de estudiar no solamente cine, porque aprender a hacer cine es como aprender a manejar un carro. Pero ¿qué vas a decir tú? Eso es lo importante. ¿Qué va a decir la película? ¿Hacia dónde va ese carro? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué está contando? ¿Qué va a contar? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es lo más importante. Y por eso un hombre de cine o de teatro debe tener una cultura amplia. Por eso el cine lo llaman el séptimo arte, porque compensa con el teatro está allí, la pintura está allí, la escultura está allí, la arquitectura, todo está en el teatro y en el cine, ¿verdad? Y entonces hay que saber un poco de todo, como eran aquellos hombres maravillosos del Renacimiento, de la época de Leonardo, que eran muy cultos. Y entonces eso se ha perdido desgraciadamente mucho, y yo siempre he culpado a la televisión de que la gente se queda como ensimismado viendo aquellos terribles programas que lo que hacen es alejar a la gente de la cultura. La televisión, cuando empezó, era cultura, todo era cultura. Radio Caracas, en los años que empezó, tú lo prendías a las 7 de la noche y veías Anecdotario un lunes. Y Anecdotario eran anécdotas sobre la vida de Madame Curie, de Manuela Sáenz, de Lincoln, de Mozart, y con actores, y era una cultura que entretenía mucho, una cultura amena, pero la gente se culturizaba a través de la televisión. Cuando apareció el rating, desgraciadamente, la televisión cambió y la gente que está detrás de los escritorios dice, al vulgo no le gusta eso, le gusta revolcarse en el lodo, por no usar una palabra más fea. Y yo creo que es un concepto totalmente equivocado, porque a veces los niños pasan más tiempo con el televisor que con el maestro. Y entonces ellos tienen una responsabilidad social muy grande, y no debían solamente entretener. Eso es algo que yo siempre lo he pensado, y además lo viví. Cuando empezó la televisión, todos los canales, los programas eran cultos y amenos, pues la cultura puede ser muy divertida también. Cuando llegamos a Caracas, llegamos a una pensión en una calle que era de Tejar a Rosario. Esa calle ya no existe, pero es al lado del nuevo circo. Hoy en día sería todo ese conjunto de casitas que estaban alrededor del nuevo circo, y que hoy en día es como un estacionamiento de autobuses, ¿no? Y llegamos a esa pensión de Dolores Regardiz, una señora oriental que alquilaba habitaciones en la típica casa caraqueña de la época. Yo dormía en una cama con mi mamá, y en otro cuarto dormía mi abuela con mi hermanita menor. Ellas habían logrado, mamá era bibliotecaria del Ministerio de Sanidad, y mi abuela, como dije, vendía estampillas en el correo en Mérida. Ellas habían logrado, mi abuela, que la cambiaran para Carmelitas para vivir en Caracas, y mamá en la biblioteca del Ministerio de Sanidad de Caracas. Ella llegó a ser jefa con los años, y iba a conferencias internacionales en Washington, en Praga, en Madrid. Y entonces, bueno, también era
intelectual, ¿verdad? En el sentido de que ella sabía organizar toda una biblioteca y sus libros. Debo decir que mamá vive aquí conmigo y que en marzo, el 5 de marzo, va a cumplir 100 años. De manera que es algo maravilloso porque allí la tengo. Y todo lo que yo sé se lo debo a ellas, a mi bisabuela, a mi abuela y mi madre, que fueron que me educaron. Entonces llegamos a esa pensión y mamá nos dijo, los voy a poner en el mejor colegio que haya. Y el mejor colegio era la Escuela Experimental Venezuela, que sigue existiendo allí frente al Hilton. Y entonces, efectivamente, ese era un colegio extraordinario. Habían traído de Uruguay, que era la Suiza de América en ese momento, habían traído al profesor Sabajola y Sola junto con 2 profesores más uruguayos y con todo el resto de profesores venezolanos, organizaron esa escuela experimental, que era totalmente distinto. Por ejemplo, uno se cambiaba de aula, uno no iba todos los días a la misma aula, había aula, taller y laboratorio, y depende de la clase que te estaban dando, tú cambiabas al otro aula. Había una república y nosotros votábamos dentro del colegio quién iba a ser presidente, quiénes iban a ser ministros, etcétera. Y teníamos una cooperativa y en los recreos vendíamos bandejas con dulces, coquitos, ¿verdad? Todos esos dulces, la granjería criolla. Entonces vendíamos en los recreos granjería criolla, entonces los niños compraban, pero todo eso era para una cooperativa. Había el patio Venezuela y el patio de las Américas, eran al relieve, unos patios hechos de cemento, donde decían, Chalbó, salte del estado Mérida, del estado Zulia. Y tú dabas un brinquito en el mapa, que era el patio, ¿verdad? Que estaba hecho el mapa de Venezuela, y en el otro, salte de Ecuador a Bolivia, plac, y tú saltabas. El que se equivocaba, pues bueno, no había aprendido la lección bien. Estaba el profesor Prudencio Sá, que daba música. Él fue el que escribió la música de la película Doña Bárbara, cuando la hicieron en México. Gallegos les pidió a los mexicanos que la música la escribiera Prudencio Sá. Y las clases de danza y de ballet las daba Steffi Stahl. Y allí debutó Vicente Nebreda, nuestro gran bailarín, que desgraciadamente ya murió, haciendo el papel de Guaycaipuro. Y había concursos de aguinaldos. Yo me gané con mi hermanita, compusimos un aguinaldo, lo cantamos y nos ganamos el primer premio. Y había trabajos de redacción que premiaban también. Estaba Chocrón, Isaac Chocrón también, que allí lo conocí. Y a veces un año me lo ganaba yo, otro año se lo ganaba Chocrón. Era escribir algo, bueno, algo sobre lo que uno quisiera, el tema era libre. Y el año que yo gané, la primera vez, yo escribí sobre la biblioteca, que yo había ido a la biblioteca y me había puesto a leer libros. Y entonces un libro era Don Quijote y salía Don Quijote y hablaba conmigo. Y después me puse a leer Doña Bárbara y salía Doña Bárbara y entraba a la biblioteca y se ponía a conversar conmigo. Los profesores me llamaron, que de dónde me había copiado yo eso. No pensaban que un niño de 7 años pudiera imaginar eso de que los personajes, que por supuesto no es nada original, eso se ha escrito muchas veces, pero yo no lo había leído en ninguna parte, a mí se me ocurrió. Y creyeron, entonces me hicieron un interrogatorio para ver si realmente era original mío o si yo me lo había copiado de alguna parte. Esos son recuerdos de la Experimental Venezuela realmente muy importantes. Una de las cosas curiosas de la Experimental Venezuela, enfrente quedaba un edificio que se llamaba el Hayalay, donde la gente iba a jugar. Yo nunca entré, pero pasaron los años y cuando yo empecé a estudiar bachillerato en el Liceo Fermín Toro, me quebraron en física, química y matemática, 2 años seguidos.
Y mamá me dijo, tú no sirves para nada. Voy a conseguir un trabajo para que traigas plata para la casa porque hay muchos gastos. Ya en esa época nos habíamos mudado a una casita alquilada cerca de la pensión allá de Tejara. Era de Tejara Rosario, de Tejara San Martín. Y entonces me consiguió un trabajo en la Creole Petroleum Corporation de Office Boy. Y ese trabajo era en ese edificio que había sido el Hayalay. Ahora era la Creole Petroleum Corporation. Y entonces, claro, yo era el número 7, estaba en el sótano, correos. Allí conocí a Néstor Lovera, que después fue cineasta y fue de la unidad fílmica de la Shell junto con Guillermo Carrera. Y entonces allí empezó mi amor desde pequeño, desde que vi Tiempos Modernos en Mérida, por el cine. Yo vivía metido en el cine. Y dio la casualidad que ya esto era finales de los 40 y Bolívar Film empezó a hacer las películas, aquellas famosas, La balandra de Isabel llegó esta tarde, Yo quiero una mujer así, El demonio es un ángel, Amanecer a la vida. Primero trajeron argentinos, Carlos Hugo Christensen, Juana Sujo, y los técnicos, Juana Yaco, su hijo Jorge Yaco, es actual uno de los gerentes de Bolívar Film. Andersen, el sonidista chileno que vino, Andersen, el hijo, es jefe de sonido de Bolívar Film. Y muchos nacieron en Venezuela, se quedaron a vivir aquí. Horacio Peterson, que era el asistente de Christensen. Bueno, entonces yo salía a las 4 de la tarde de la Creole y me iba a ver las filmaciones. Pero es que paralelo a eso, yo escribía críticas de cine y las mandaba por correo y me las empezaron a publicar. Nunca las fui a cobrar, yo no sabía que pagaban por eso. Allá debo tener ese dinero en el Nacional, un día voy a ir a reclamarlo. Y entonces fue maravilloso porque, claro, como también salía mi nombre en los periódicos, y con Ami Courvoisier, que era un periodista y que traía películas de Francia, un francés, se pasaba mucho cine francés, fundamos el Centro Cinematográfico de Caracas, era CCCC, Círculo de Cronistas Cinematográficos de Caracas, y inventamos el cine de medianoche en el Cine Palace. Y entonces, claro, allí me metí en el mundo del cine y después trajeron mexicanos. Bolívar Film al final trajo primero a Fernando Cortés y Mapi Cortés, que aunque eran puertorriqueños trabajaban en el cine mexicano. Y después, el año 50, yo tenía 19 años, trajo a Víctor Urruchúa, era un director mexicano muy importante, que había hecho películas como Prisión de Sueños y otras tantas de interés. Y yo logré ser asistente de él de las dos películas que vino a hacer a Venezuela. Una se llamaba 6 meses de vida con Amador Bendayán y la otra era Luz en el Páramo con Hilda Vera y Luis Salazar. Entonces a los 19 años, como estaba contando, fui asistente de director de Víctor Urruchúa en estas dos películas, 6 meses de vida con Amador Bendayán y Luz en el Páramo con Hilda Vera y Luis Salazar. Yo fui el peor asistente de dirección del mundo, porque yo lo que hacía era que me sentaba a preguntarle al director, ¿y usted por qué pone la cámara allí? Eso no debería estar del otro lado. No, porque el plano y contraplano, y si lo tomas aquí por la derecha tienes que tomar. Para mí fue un taller extraordinario. La gente me decía, no te sientes, un asistente de dirección jamás se sienta. Pero para mí fue hacer un taller, una película profesional, me sirvió de taller, 2 películas. Y fueron las últimas que hizo Bolívar Film. Ya no siguió haciendo más bueno, la gente en Venezuela iba a ver las películas, pero necesitaba una distribución internacional y Villegas se la dio a México. Tenía la elección de dárselas o a México o a la Columbia Pictures.
y decidió dárselas a México. Le hubiera ido mal también con la Columbia, porque el problema era que los mexicanos no les interesaba competencia de otro país. Entonces, por ejemplo, La Balandresa Beliego esta tarde, con todo el premio de fotografía en Cannes, la estrenaron en México con el título de Barrio de Pasiones, y aunque era con Arturo de Córdoba, en cines de tercera y cuarta categoría. No la estrenaron en los grandes cines. Igual hicieron con todas las demás películas venezolanas. La estrenaban o no las estrenaban. Y entonces, claro, aquello no, porque ellos sentían que era competencia de otro país. Bueno, decía que ese edificio que primero fue el Hayalay y después fue la Cruel Petroleum Corporation, después fue la Seguridad Nacional. Cuando a mí me llevaron preso, me llevaron a ese edificio. Y yo me conocía el edificio totalmente porque yo era el número 7. Llevé esto para producción y yo subía todo por la escalera y bajaba. O sea, yo me conocía los recónditos de ese edificio totalmente. Pero, claro, para llegar al momento en que me ponen preso, tengo que empezar a decir que el año 1953 empezó la televisión en Venezuela. Y entonces, ¿a quién nombraron de director artístico de ese canal? El presidente era José Luis Zarzalejo, pero el director artístico era Alberto de Paz y Mateos. Alberto de Paz y Mateos, cuando yo me inscribí en el Liceo Fermín Toro, el mismo edificio, bueno, primero empezó en una casa vieja y después hicieron el edificio. Yo me inscribí en el Teatro Experimental. Él era un republicano español que había trabajado con García Lorca en La Barraca, y él era un genio del teatro. Él hacía sus maquetas, ¿verdad? Él era un gran director, él mismo ponía su iluminación. Y todos los que estábamos con él, Jove Campuzano, Nicolás Curiel, Van Epps, Moreno, Di Prisco, que actuábamos en las obras. Yo actuaba muy poco, más bien ayudaba a hacer las escenografías, a clavar, a poner una regadera que echaba agua por una ventana para que parecía que estaba lloviendo. Pero con Alberto, pues aprendí muchísimo y a amar el teatro y a conocer profundamente a Cervantes, a García Lorca y a Eugene O'Neill, que eran sus tres autores predilectos. Él montaba los entremeses de Cervantes, montaba cosas de García Lorca, montaba Rumbo a Cardiff de O'Neill, que es las obras cortas de O'Neill, Aceite. Y entonces Alberto de Paz y Mateo dejó una huella en mí muy profunda y en todos los que estudiamos con él. Y él me llevaba a las librerías del centro, porque Caracas terminaba en la Plaza Venezuela. La Plaza Venezuela era una hacienda llena de gamelotales. Y en medio de los gamelotales había un caminito de tierra que tú seguías y encontrabas una tiendecita, una bomba de gasolina, y seguías, y llegabas y te ibas a Los Chorros a bañarte. Bueno, y él me llevaba a las librerías, y los libreros, el librero que más me recuerdo era español republicano, que había huido de la guerra de Franco, y que había puesto esa librería en Caracas. Y él me decía: tienes que leerte este libro, acaba de salir, me decía el librero, y era Contrapunto de Aldous Huxley. Entonces, tanto Alberto en el teatro como estos libreros, y estaba Santiago Magariño en la universidad, profesor de la Escuela de Arte. Todos esos contactos de mi adolescencia me sirvieron mucho para mi formación cultural. Bueno, entonces llegó un momento que me pusieron entré como coordinador en la televisión, pero se necesitaban directores, nadie sabía dirigir en el sentido de ponchar. Alberto me enseñó a ponchar, ya él ponchaba el teatro infantil de Liria Álvarez Sierra. Y yo heredé eso, ponchar el teatro infantil, ponchar
los conciertos de Magdalena Sánchez o de Héctor Cabrera, o Aprenda a defenderse con judo. Había un programa que se llamaba Aprenda a defenderse con judo. Había otro programa, Aprenda ballet con Belén Núñez. Todo eso era un estudio, era en vivo todo. Y además la programación empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. A las 9 de la noche nos íbamos para la casa. Y entonces, en el estudio, cuando terminaba un programa, había que meter una película. Depende de la escenografía, se metía una de 1 hora, o de 2 horas, o de 1/4 de hora, para que pudiera estar la iluminación y todo, y pasaban la película para poder hacer el siguiente programa en vivo. Y la televisión era cultural absolutamente. Y cuando apareció Televisa, que es Venevisión hoy en día, y Radio Caracas, los programas también eran culturales. Una gran época, porque después Horacio Peterson se quedó a vivir en Caracas y montaba obras maravillosas para el Ateneo de Caracas. Montaba Hamlet, llenos absolutos.